estamos terminando de admitir a unas personas. Ya damos. Perfecto. Muy bien. Hola, buenos días. Les damos la bienvenida a la primera ponencia del módulo de cardiología de Omni Internum, el cual es un grupo estudiantil enfocado en medicina interna y razonamiento clínico por la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Nuestra primera ponencia, valvulopatías, estará impartida por el doctor Hugo Radillo. Para llevar a cabo la sesión sin interrupciones, se les pide mantener su micrófono apagado durante la conferencia. Escribir sus preguntas únicamente por medio del link de Forms, el cual se encuentra en el chat de Zoom y en los comentarios del Facebook Live. Quienes quieran y puedan prender su cámara lo pueden hacer. De igual manera, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna de nuestras pláticas. Cabe mencionar que para ser acreedora a la constancia del módulo de cardiología emitida por el grupo estudiantil Omni Internum y validada por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, deberán asistir y llenar el forms de por lo menos 80% de las ponencias, es decir, 4 ponencias en total. Se les pide que revisen que tanto su correo electrónico como su nombre se encuentren escritos de manera correcta para que su constancia llegue de manera correcta. Dicho link de asistencia será enviado por el chat de Zoom y los comentarios de Facebook Live al finalizar la intervención del doctor y se cerrará a la 1 p.m. hora Ciudad de México. Es importante que corroboren los datos como ya se les mencionó. Cedo el micrófono a la presidenta Mariana Malibrán de Omni Internum. Hola, buen día, mucho gusto. Doctor, buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros. Y bueno, les voy a hablar un poco del doctor. El doctor Hugo Alberto Radillo Alba es médico cirujano y partero egresado de la Universidad de Guadalajara. Es internista certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, residente en cardiología clínica en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Autor publicado en revistas nacionales e internacionales, certificado por el American Heart Association en materia de soporte cardiovascular avanzado, certificado por la Sociedad de Cirugía Torácica en materia de soporte vital avanzado en cirugía cardíaca, director de difusión de contenido científico en la Sociedad Mexicana de Estudiantes de Cardiología y creador de contenido multimedia para la divulgación de ciencias médicas en redes sociales. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues le cedemos para que pueda compartir pantalla, lo que necesite. Muy bien. Pues primero que nada, muchísimas gracias por haberme invitado. Ya saben que a mí me encanta estar haciendo todo este tipo de actividades con ustedes. Yo feliz, ¿no? De la vida. En segundo lugar, muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando ahorita en vivo. Gracias por haberse tomado unos cuantos minutos de su día para estar escuchando a su servidor platicar de valvulopatías. Y de entrando ya ahora sí en materia, hablar de valvulopatías de entrada es hablar de un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros abordamos valvulopatías, generalmente en el estudio del programa del residente, dígase el de medicina interna, dígase el de cardio, dígase el de urgencias, en fin, el que ustedes gusten, las valvulopatías las abordamos en semanas. No crean que en una clase vemos todas las valvulopatías. El día de hoy voy a tratar de consensar no nada más las generalidades, porque me quedaría yo muy incómodo nada más dándoles cositas como que muy generales de todas las valvulopatías que existen, sino que me gustaría desde luego hablar un poquito de los contextos clínicos y fisiopatológicos y la relación anatómica que guardan justamente estas válvulas cuando se enferman con el resto del cuerpo, pero quiero ir un paso más allá de lo que de manera convencional al estudiante de medicina, al interno o ya como tal médico general le suelen enseñar en el aula sobre las valvulopatías, y es justamente un movimiento que ya ha empezado en Estados Unidos, ya empezó en Canadá, en Europa tiene un montón de rato, que es introducir a los estudiantes de medicina ya desde etapas muy tempranas, desde, no sé, imagínense los momentos en donde llevan la materia de semiología o de propedéutica, la exploración física expandida por medio de la ecocardioscopia, en el caso del corazón, o algunas técnicas de ultrasonido un poquito más básicas para ver cuestiones del abdomen o cuestiones de los sistemas reproductores, ¿no? Entonces, el día de hoy les voy a enseñar un poquitín de cuestiones ecográficas. No se preocupen, no van a ser cosas muy confusas. Simplemente quiero enseñarles cómo es que nosotros en el día a día nos valemos de una herramienta que cada vez va a ser más fácil que ustedes la vean en los contextos de atención primaria a la salud, en otras palabras, en el área de urgencias, a lo mejor en un consultorio, ¿de acuerdo? Que es un ultrasonido.
En fin, voy a compartir mi tableta. Voy a empezar primero con algunos dibujillos que quiero poner para ponernos ahora sí en contexto. Denme un segundo en lo que se comparte esta cosa acá. Listo. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad valvular, una valvulopatía, pues como su nombre lo implica, es hablar de que una de las válvulas de alguna forma está disfuncionando, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de valvulopatías, habitualmente nos quedamos con la idea de que, pues a lo mejor una válvula está muy apretada, o sea, que tiene estenosis, o a lo mejor una válvula no está funcionando lo suficiente y empieza a regurgitar la sangre a otra cavidad. A eso le decimos insuficiencia o, desde luego, regurgitación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos mecanismos básicos, o no mecanismos, sino dos entidades patológicas básicas para referirnos a una válvula cuando se enferma. Estenosis, es decir, que está muy apretada y la sangre no sale de forma correcta a través de la valvulita, o una insuficiencia, ¿de acuerdo? Cuando la válvula chafea por algún motivo y ahora nos empieza a regresar sangre a la cavidad previa a la válvula. Entonces, esas son las dos formas básicas, ¿no? Para presentarles yo una valvulopatía. Y si nosotros sabemos que en el corazón existen, sin contar las válvulas propias ahí de los sistemas venosos, nosotros sabemos que tenemos 4 válvulas básicas en el corazón, que sería la tricuspidia, la válvula pulmonar, la válvula aórtica y la válvula mitral. Bueno, entonces hablamos de que, pues, someramente tenemos 8 valvulopatías, ¿no? 2 formas de daño, por decirlo así, para 4 válvulas, pues dan 8 valvulopatías. Pero la cosa es que no se queda tan simple el estudio de la valvulopatía. Para que se den una idea, nosotros podemos tener en ocasiones enfermedades que llamamos endocarditis, ¿de acuerdo? Pueden ser endocarditis por muchos motivos, particularmente la endocarditis bacteriana es la que generalmente terminamos estudiando más. Y la endocarditis bacteriana también la podemos considerar como una valvulopatía hasta cierto punto. Los puristas del lenguaje dirán que no, pero déjenme exponerles por qué a veces sí la consideramos una valvulopatía. Imagínense que ustedes tienen un paciente joven que está en estos años en donde la misma juventud hace que tomemos malas decisiones y empieza a administrarse drogas intravenosas, ¿de acuerdo? Este paciente, pues como no tiene acceso tan fácil a estas drogas, a veces para ahorrarse unos cuantos centavos, decide compartir agujas o la misma aguja que a lo mejor él está utilizando para administrarse estas drogas, no está en las mejores condiciones de higiene, ¿no? Por decir algo. Entonces, esta aguja va a estar inoculando gérmenes y gérmenes y gérmenes en el torrente sanguíneo del paciente. Como este tipo de pacientes hacen funciones de sus venas periféricas, de las que pueden tener en los brazos, como estamos picando venas y estamos mandando las drogas a las venas junto con las bacterias que pueden estar ahí contaminando el bisel de la aguja, pues entonces el primer sitio a donde llegan, después de que ya cursaron ese sistema venoso, pues propiamente va a ser al sistema de cavas del corazón, ¿de acuerdo? Particularmente nos interesa mucho estudiar este tipo de pacientes porque ya cuando está en esta parte del corazón, pues fácilmente se puede brincar a la aurícula derecha, que sería esta de acá, y luego esos gérmenes pueden perfectamente acomodarse en las válvulas del corazón, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahí les estoy dibujando que esas bacterias se proliferaron, se quedaron ahí viviendo muy a gusto en la válvula tricuspidia, ¿de acuerdo? La válvula tricuspidia es una de las válvulas auriculoventriculares, se llaman así auriculoventriculares porque como pueden ver del dibujito, están entre los ventrículos y entre las aurículas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando esta vegetación ya se instala en este tipo de válvulas, nosotros podemos de entrada predecir que va a haber un proceso inflamatorio subyacente a esa vegetación. Insisto, cuando hablamos de vegetación nos referimos a que esas bacterias ya proliferaron junto con unas sustancias inflamatorias y se ve literal una bolita ahí. Tú le haces un eco al paciente y ves que está la válvula cardíaca moviéndose muy bonita, pero alcanza a ver que hay una bolita ahí, ¿no? Que puede andar ahí peloteando para todos lados. Entonces, cuando nosotros tenemos esa vegetación, se puede formar un proceso, y les digo, inflamatorio, justamente ya en el tejido valvular, que desde luego se puede comunicar, no sé, hacia esta pared de la aurícula, hacia donde ustedes gusten, pues, pero que está en contacto directo con toda la maraña inflamatoria que genera una vegetación. Y esa válvula, que ahora ya tiene una vegetación por ahí, puede en ocasiones, por decir algo, pesar un poquito más. Y a lo mejor va a estar haciendo, imagínense, que la válvula aórtica, que la válvula tricuspidia es esta, ¿no? Abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. Si tiene una endocarditis como tal, imagínense en esta de aquí,
a lo mejor esta va a estar abriendo y cerrando bien, pero a lo mejor esta es un poquito más torpe, ¿no? Entonces esta a lo mejor está haciendo un movimiento así, esta está funcionando como que normal, y en los movimientos anómalos, vaya, de la valva, de X válvula, podemos ver ya ahí encarnado un proceso de insuficiencia, una regurgitación tricuspidia, ¿no? En este caso que le estoy poniendo. Pero a veces no nada más se queda ahí la cosa. El proceso inflamatorio puede ser tan importante que el paciente puede efectivamente tener una perforación de esa valva. En otras palabras, se va a estar comunicando el contenido ya de la aurícula a través de la vegetación, romper la valvulita mitral, de tricuspidia en este caso, y ahora sí, la sangre se va a poder estar moviendo de una forma pues anormal o aberrante a través de la perforación de aquí, independientemente de que la válvula tricuspidia esté cerrada o esté abierta. O sea, va a poder salir por aquí cuando le toque estar abierta la válvula tricuspidia, pero ya también va a tener otro canal por donde se puede estar moviendo, ¿no? Que sería esa perforación valvular. Estos son un par de ejemplos que generalmente podemos ver en pacientes con condiciones valvulares como la endocarditis, pero esto simplemente se los comento para que tengan ustedes la idea de que no es necesariamente limitarnos al espectro de o la estenosis o la insuficiencia. Podemos tener prolapsos, podemos tener perforaciones, podemos tener agenesias valvulares como las atresias tricuspidias en los bebitos, en fin, es un mundo, ¿no?, de cosas que pueden generar la disfunción de una valvulita. Pero dicho esto, nosotros cuando estamos hablando de valvulopatías, les decía, lo más frecuente es que estemos ante una estenosis o ante una insuficiencia, o a veces peor, las dos lesiones en el mismo paciente. A eso, si un paciente tiene estenosis e insuficiencia al mismo tiempo, le decimos doble lesión. Entonces, imagínate, si tu paciente tiene estenosis e insuficiencia de la válvula aórtica, pues le decimos doble lesión aórtica, ¿de acuerdo? Cuando nosotros consideramos entonces las valvulopatías, insisto, es un mundo de cosas que tenemos que hablar, pero generalmente las causas de una valvulopatía suelen ser las mismas una y otra vez, porque afortunadamente tenemos ya una manera muy franca de estudiar las valvulopatías y podemos encasillarlas en procesos etiológicos que, pues ya, insisto, no estamos ya tan desfamiliarizados con. Particularmente cuando nosotros tenemos un proceso normal de envejecimiento, muchos de nuestros tejidos pues empiezan a envejecer, pues es perfectamente normal que conforme vamos nosotros existiendo en esta piedra que le da vueltas al sol, algunos de nuestros órganos empiezan a claudicar. Algunos de los órganos empiezan a fallar pues porque se empiezan a degenerar, algunos otros empiezan a ver en sus tejidos materiales que se depositan que no deberían de estar ahí. En el caso de las válvulas puede ocurrir un poquito de ambas. Por ejemplo, si yo les hablara de la estenosis aórtica, podemos ver que muchas veces la terminamos diagnosticando en pacientes que tienen más de 70, 75 años. Y es porque justamente a nivel de la válvula aórtica se empiezan a depositar pedacitos de calcio. Imagínense ustedes nada más, empezamos a tener ahí depósitos de calcio que empiezan a invadir estas cupulitas que hace la válvula aórtica, y eso hace que esa valva no sea tan complaciente para la apertura, sino que le cueste un poquito más de trabajo abrirse, y eso es lo que termina haciendo que en vez de que tengas un espacio así de padre de más de 1,5 centímetros para que la sangre pueda estar saliendo del ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica y luego el resto del cuerpo por parte de la aorta, pues entonces vas a tener en una estenosis un espacio pues a lo mejor así, ¿no? En donde a lo mejor ya tienes menos de 1 centímetro, menos de medio centímetro, y ya empezamos a ver que el paciente se torna particularmente sintomático. Y hablando de sintomatología, si nosotros tomáramos como algo muy básico, como algo muy canónico, la sintomatología de prácticamente todas las valvulopatías es a final de cuentas la sintomatología de la insuficiencia cardíaca, porque fíjense que nosotros dejamos en cardiología al síndrome clínico que es de insuficiencia cardíaca al centro de todas las enfermedades cardiovasculares que vemos. En otras palabras, si yo estoy viendo un paciente con arritmias, el paciente con arritmias puede ser insuficiencia cardíaca. Si yo estoy viendo un paciente con cardiopatía isquémica, un paciente que se infartó, por ejemplo, ese paciente con cardiopatía isquémica puede ser insuficiencia cardíaca. Si veo a un paciente con enfermedades del pericardio, por ejemplo, una pericarditis o un derrame pericárdico muy importante que haga tamponad, puede ser insuficiencia cardíaca. Si tengo un paciente con valvulopatías, puede ser insuficiencia cardíaca. Entonces, a final de cuentas, la sintomatología de muchas entidades cardiológicas termina siendo
pues prácticamente que esos famosos criterios de Framingham que por ahí les platicaron en la Facultad de Medicina se cumplan. Y no es porque tú estés errando tu diagnóstico, sino porque al final de cuentas nosotros podemos ver que una enfermedad se comporta, sí, con ciertas exclusividades, pero conforme va progresando, el paciente empieza con disnea, el paciente empieza con ortopnea, el paciente se empieza a hinchar, el paciente empieza a hacer derrames pleurales, el paciente empieza a hacer procesos congestivos, no nada más de los pulmones, a veces también el hígado se puede quedar congestivo y alcanzamos a percibir la famosa hepatomegalia, el reflujo hepatoyugular, plétora, en fin, todos los criterios de Framingham que ustedes ya se saben, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero ahora, ¿qué pasa cuando tenemos nosotros una insuficiencia? Por ejemplo, hablamos de la insuficiencia mitral. Aquí yo ya enfermé a la válvula aórtica, vamos a quitarle ese calcio de ahí, vamos a curarla, listo, mira qué bonito. Pero ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, no sé, una insuficiencia de la válvula mitral? Cuando nosotros tenemos una insuficiencia de la válvula mitral, por algún motivo, imagínate, una de las formas que más frecuentemente nos toca ver, uno de los mecanismos de insuficiencia mitral que más frecuentemente nos toca ver, es que la válvula mitral, si ustedes se fijan en ese dibujito, está agarrada en los extremos de del borde del ventrículo, ¿ya se fijaron? Nosotros podemos asumir que aquí hay un anillo, ¿de acuerdo? En donde se fija la válvula mitral, es un anillo fibroso, de hecho por ahí lo pueden a veces escuchar referido como el esqueleto fibroso del corazón, que son justamente una serie de anillos en donde se anclan las válvulas como la mitral, como la aórtica, como la pulmonar, como la tricuspidia, etcétera, ¿no? Pero en el caso de pacientes que tienen, imagínate, una evolución muy mala a partir de que sean hipertensos, y cuando son hipertensos el corazón se empieza a remodelar, es decir, se empieza a hipertrofiar, pero después se empieza a dilatar. En fin, cuando tenemos ese clásico curso de la insuficiencia cardíaca, el ventrículo izquierdo en algunos pacientes se puede empezar a dilatar. Y si se empieza a dilatar, pues vean que a final de cuentas ese anillo mitral, está agarrado de ciertas partes del ventrículo, ¿no? Entonces, imagínense que esto que voy a hacer con mis dedos es la forma en la que la válvula mitral se está moviendo, ¿de acuerdo? Aquí está abierta, aquí está cerrada, aquí está abierta, aquí está cerrada. Esto es la diástole, esto es la sístole. ¿Por qué es la diástole? Porque cuando la válvula mitral está abierta, le está permitiendo que la sangre de la aurícula izquierda pase al ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces los ventrículos se llenan en diástole. Por eso, si la válvula mitral o si la válvula tricuspidia están abiertas, significa que estamos ahí en la diástole. Si se cierra, es porque ya no queremos que la sangre se nos regrese otra vez a la cavidad y ahora la válvula aórtica va a estar abierta para que pueda salir y a eso le decimos sístole. Justamente tú puedes ver que cuando le tocas el pulso al paciente, o si ustedes se toman el pulso ahorita, cada vez que perciban esa pulsación es porque su válvula aórtica ya se abrió, está pasando sangre por ahí y esa onda que ustedes están percibiendo como el pulso termina siendo un sucedáneo de la actividad ventricular. En otras palabras, imagínense que su paciente estuviera arrítmico, que el corazón estuviera con un ritmo irregular. Si ustedes le tocan el pulso, pues el pulso también va a estar irregular, ¿de acuerdo? En fin, les decía yo, en estos pacientes que tienden a hacer esa dilatación del ventrículo izquierdo, ese anillito, vamos a ponerlo en otro para que sea más chido el color, ese anillito que les decía, pues ahora también se va a empezar a estirar. Y si el anillo se estira, fíjense que la válvula, pues realmente las valvas están agarradas de ese anillo. Entonces, vean otra vez aquí lo que mis manos van a hacer. Esta es la válvula mitral que está funcionando bien, ¿de acuerdo? Se abre en diástole para poder hacer que el ventrículo se llene, se cierra en sístole para evitar que la sangre se regrese a la aurícula izquierda. Se abre, cierra, diástole, sístole, diástole, sístole. Esto es en un paciente normal. ¿Qué pasa si el corazón entonces se empieza a deformar y se empieza a dilatar, empieza a crecer? Bueno, entonces el anillo se amplía también. Y ahora, ¿se fijan? Ya no alcanza a cerrar por completo. Ya hay un espacio aquí que se está quedando entre las válvulas. Las valvas no coaptan. Ese es el término que usamos en cardiología para no decir, las válvulas se cerraron. No, las válvulas coaptan porque las puntitas se están tocando y no estoy permitiendo que la sangre se regrese nuevamente a la aurícula izquierda. Entonces, ese es un mecanismo por dilatación anular que nosotros frecuentemente podemos encontrarlos en pacientes que tienen esta enfermedad. Y esta enfermedad ahora ya pasaría a llamarse regurgitación o insuficiencia mitral. ¿Por qué? Pues porque entonces cada vez que la válvula hace este movimiento en donde se trata de cerrar, pues no está chocando con su otra hermanita,
y no se está interrumpiendo esa comunicación que existe en un momento entre la aurícula y el ventrículo, sino que está haciendo esto. Ahora se abre, se está moviendo un poquito más. Entonces, toda la sangre que pudiera estar pasando por aquí, toda la que pudiera estar pasando por aquí, me la está regresando. Le está dando cucharadas extras de sangrita a la aurícula en cada latido. Y eso es muy peligroso porque ahora luego la que se puede dilatar es la aurícula por tanta sangre extra que le está llegando. Y una cosa que a nosotros nos preocupa mucho en cardiología es que entre más dilatada está la aurícula izquierda, ¿de acuerdo? Entre más va creciendo, más riesgo hay de que esa anatomía auricular disfuncione y pueda provocar arritmias. La arritmia más frecuente de todas, que está muy vinculada a esta dilatación de las aurículas, se llama fibrilación auricular. Y es un reto verdaderamente manejar pacientes que tienen valvulopatías y pacientes que tienen esa misma arritmia al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí básicamente les estoy explicando contextos para que vean cómo es que se pueden enfermar ciertas valvulitas. Pero ahora, el gran problema es, ¿cómo es que nosotros clínicamente diagnosticamos una valvulopatía? Pues está relativamente fácil cuando ya tienes años y años y años haciendo lo mismo. Nosotros usamos la auscultación cardíaca. Auscultación, pues ya saben ustedes, es que ustedes tomen su estetoscopio, es que ustedes empiecen a colocarlo en los diferentes puntos que ya saben ustedes de auscultación torácica que les dieron en la materia de propedéutica o en la materia de semiología, y van a saber ustedes que dependiendo en dónde estén colocando su fonendoscopio, su estetoscopios, es la válvula que van a estar ustedes escuchando, ¿de acuerdo? Por eso nosotros tenemos un punto para auscultar la válvula aórtica, un punto para auscultar la válvula pulmonar, un punto para escuchar la válvula mitral y otro para escuchar la válvula tricuspidia. La cosa es que las válvulas están a diferentes alturas y por eso a veces como nos confundimos en lo que estamos escuchando, en lo que nos enseñaron en los libros y en lo que a lo mejor ya pudimos haber hecho el diagnóstico a final de cuentas, ¿no? Una cosa que se me olvidó decirles, les dije que había un punto de auscultación para cada una de las válvulas, les eché mentiras, hay un punto extra que podemos utilizar nosotros para valorar la válvula aórtica, se llama el punto de Erb. El punto de Erb o punto aórtico accesorio es justamente un punto que me deja con más franqueza ver qué está pasando a esa altura más o menos. El punto aórtico clásico que nos ponen ahí en los libros de anatomía nos permite escuchar más o menos la válvula, pero más o menos como acá arribita. Por eso, si ustedes se recuerdan esos dibujitos que les ponen en el pecho para la auscultación, van a ver que empezamos del lado derecho y luego del lado izquierdo con el foco aórtico del lado derecho y luego con el pulmonar. Esto es porque nosotros tenemos una disposición de los vasos y la alturita de las válvulas de diferentes maneras. Entonces, el foco aórtico está aquí, el pulmonar sí está allá del lado izquierdo, un espacio intercostal abajo de ese foco pulmonar está el foco accesorio de Erb, que es justamente ahí donde podemos también percibir los sonidos de la válvula aórtica. Más abajito van a auscultar ustedes el tricuspidio y ya justamente a un ladito de la tetilla izquierda podemos percibir los ruidos propios de la válvula mitral, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es como ustedes ya le empiezan a poner nombre y forma al soplo que ustedes pueden estar auscultando. Y esta es la palabra clave de la charla del día de hoy, soplo. Cuando nosotros escuchamos esta famosa palabra soplo, tengo el soplo en el corazón, empiezan los problemas, porque en primer lugar no todos los soplos se manifiestan de la misma manera. Hay diferentes valvulopatías que pueden tener soplos un poquito más, no difíciles, pero a lo mejor sí un poquito más meritorios de tu tiempo para que les prestes atención y que distingan cuáles pudieran ser los diferentes matices que hace un soplo cardíaco. Yo todavía sigo haciendo una curva de aprendizaje para poder percibir ciertos tonos cardíacos que antes pues no percibía de la misma manera que ahorita. Entonces yo todavía me sigo formando para poder percibir ciertos soplos. Lo que sí es que si nosotros estamos familiarizados con la fisiología y la fisiopatología, no se nos va a hacer nada difícil poder, en primer lugar, describir un soplo y en segundo lugar, que cuando nos digan un soplo sistólico a nivel del foco aórtico, no nos quedemos con cara de ¿qué? Y mejor tú digas, un soplo sistólico a nivel del foco aórtico. Pues el paciente tiene estenosis aórtica, listo, ¿qué más quieres que hagamos? Así de fácil. Ahora, a lo mejor lo dije muy simple, a lo mejor lo dije muy rápido, y pues la verdad es porque es simple y es rápido, y se los voy a demostrar ahorita, ¿de acuerdo? Fíjense bien.
Cuando nosotros tenemos este corazoncillo, ya les había platicado yo que tenemos las 4 válvulas del corazón. Una forma bien simple que nos enseñan en la Facultad de Medicina para estudiar estas válvulas es saber cuáles son las válvulas auriculoventriculares, o sea, la válvula tricuspidia y la válvula mitral, y cuáles son las válvulas semilunares. Les decimos semilunares porque hacen estas semilunitas, ya se fijaron, estos semitos de aquí, y pues realmente nada más, por eso les dicen semilunares o sigmoideas, también por esa forma que tienen, ¿no? Entonces, esas válvulas sigmoideas o semilunares nada más serían la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Listo. Cuando tenemos nosotros entonces en consideración eso, ahora la parte número 2 de saber escuchar qué onda con los soplos es saber si el soplo que escuchaste está en la sístole o está en la diástole. Y para eso es bien importante que ustedes sepan cómo se mueven las válvulas dentro del corazón acorde con el ciclo cardíaco, ¿de acuerdo? Por pura lógica, si yo les digo sístole, ustedes van a entender que es cuando la sangre está saliendo de la aorta, pero no nada más de la aorta, también de la válvula pulmonar. Ustedes acuérdense, más o menos voy a repasar muy brevemente cómo es que la sangre se mueve en el corazón. Primero nos llega la sangre a través de las cavas, la aurícula derecha. De la aurícula derecha la sangre va a pasar a través de la válvula tricuspidia al ventrículo derecho. Cuando el ventrículo derecho hace su sístole, entonces se va a abrir la válvula pulmonar y va a pasar la sangre hacia la circulación pulmonar para que se pueda oxigenar muy bonito en los pulmones. Sin embargo, ya cuando la sangre se termina de oxigenar gracias a ese latido que propulsó la sangre hacia los alvéolos, bueno, no hacia los alvéolos propiamente, sino hacia la membrana respiratoria, la sangre va a ser regresada al corazón a través de las venas pulmonares. Y sí, son venas pulmonares las que llevan sangre oxigenada. Esto es por una cuestión histológica. Entonces, va a llegar por 4 venas pulmonares a la aurícula del lado izquierdo, ¿de acuerdo? 2 venas pulmonares arriba y a la derecha y 2 venas pulmonares abajo y a la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, esas 4 venas pulmonares nos permiten ese retorno a las aurículas, y la aurícula, cuando se contrae, ya habíamos dicho esto, va a empezar su diástole porque va a empezar a mandar sangre al ventrículo izquierdo, ahora para que ese ventrículo se empiece a llenar, y cuando el ventrículo izquierdo se contraiga, pues ahora va a mandar sangre a través de la válvula aórtica hacia la aorta y el resto del cuerpo. Así es como la sangre se mueve dentro del corazón. Bueno, cuando la sangre entonces se está moviendo en el corazón y empezamos a aplicar ya ahora sí todo el estudio propio del ciclo cardíaco con sus diferentes tiempos, podemos nosotros considerar que la diástole y la sístole están íntimamente relacionadas, pero ocurren en momentos diferentes. Los ventrículos se contraen al mismo tiempo y las aurículas se contraen al mismo tiempo, pero primero lo hacen unos y luego lo hacen otros. Si todo se contrayera al mismo tiempo, pues entonces tendrás un corazón que se apachurra y nada sale a ningún lado, ¿de acuerdo? Entonces, primero las aurículas se contraen, las válvulas auriculoventriculares se abren y a ese momento le decimos diástole, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate nada más, si tú tuvieras un soplo diastólico, y empezamos nosotros ya a echarle ya enfermedades al paciente. ¿Por qué? Porque si el soplo está ocurriendo en la diástole, volviendo con el ejemplo de la válvula mitral hace rato, si el soplo está ocurriendo mientras esta válvula está abierta, entonces ya decimos que el paciente tiene una válvula y estás escuchando en el foco mitral, pues entonces tú ya estás escuchando que hay un problema en la diástole del paciente. Bueno, si ese soplo es en la diástole, es porque justamente la sangre está haciendo una aceleración, una reverberación, está pasando muy rápido o tenemos algún fenómeno ahí que no permite una distribución normal de esa sangrita por ahí, pero está ocurriendo, vuelvo a lo mismo, cuando se está abriendo la válvula. Entonces, si nosotros tuviéramos un soplo en la diástole, ¿de acuerdo? Ojo, en la diástole, y lo están percibiendo a nivel de la válvula mitral, entonces lo más probable es que aquí nosotros tengamos una estrechez, ¿de acuerdo? Que esté generando ese soplo, que esté muy engrosada la válvula, o que tenga mucho calcio, o que tenga, por ejemplo, fiebre reumática que hizo que a lo largo de mucho tiempo esa válvula se hiciera estenótica. Por eso decimos que los soplos diastólicos de las válvulas auriculoventriculares son de estenosis. Ahora, si fuera un soplo sistólico y nuevamente estuviéramos explorando la válvula mitral, eso significa que ya la válvula, se está cerrando, ¿no? Habíamos dicho que si está abierta es diástole, si está cerrada es sístole.
la mitral, ¿va? ¿Por qué? Porque si es diástole, le está permitiendo que baje la sangre hacia el ventrículo y ya más adelante se tiene que cerrar, ¿no? Bueno, si ahora el soplo fuera sistólico, es decir, mientras la válvula se está cerrando, eso significa que el soplo lo están percibiendo ¡fum! Cuando la sangre que estaba por aquí y medio se cerró todo chafa, me la está regresando hacia la aurícula. Eso es una insuficiencia. Por eso decimos que las insuficiencias valvulares soplan durante la sístole, siempre y cuando sean auriculoventriculares, ¿de acuerdo? Entonces, para hacerles un cuadrito de referencia rápido, vamos a poner esto más chiquito, voy a ponerlo acá y voy a escribir aquí estenosis y aquí voy a poner insuficiencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Si nosotros tenemos válvulas auriculoventriculares o si nosotros tenemos válvulas semilunares, ¿de acuerdo? Va a cambiar el diagnóstico, depende en dónde lo escuchen, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo una estenosis auriculoventricular, el soplo, ojo, va a ser en diástole, ¿de acuerdo? Si yo tengo una insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares, el soplo va a ser en sístole, ¿de acuerdo? Y como ya pudieron haberlo ustedes predicho, si nosotros decíamos que se tienen que estar emparejando la contracción de las aurículas con la contracción de los ventrículos y una válvula va a estar abierta en el tiempo opuesto al de la otra, es decir, comparando auriculoventriculares con semilunares, pues entonces se cambia la cosa. En una estenosis, una válvula semilunar va a soplar en sístole y una válvula auriculoventricular va a soplar en diástole, ¿de acuerdo? Entonces, ejemplo, clásica. Si yo te digo que tienes un paciente con una insuficiencia mitral, ¿cómo va a ser el soplo? Bueno, la válvula mitral es una válvula que está a la mitad de los aurículos, ok, entonces es una válvula AB, y si el doctor me está diciendo que es una insuficiencia, entonces el soplo va a ser sistólico. Ah, perfecto, ya sacaste tu diagnóstico, ¿verdad? Y luego si la otra, si te ponen en tu examen que tienes un paciente que tiene a lo mejor síndrome de Marfan y le diagnosticaron en una angiotomografía un aneurisma, pero trae un soplo que es de características diastólicas y se percibe justamente en el foco de auscultación aórtico o en el aórtico accesorio, entonces tú vas a saber, ok, bueno, es una válvula aórtica, la válvula aórtica es una válvula semilunar, ok, y me están diciendo que el soplo es en diástole, ah, pues entonces es una insuficiencia. Entonces, con este cuadrito, pues te funciona para adelante o para atrás de cómo te hagan la pregunta, ¿de acuerdo? Pero mi intención en esta charla, mis niños y mis niñas, no es que ustedes se macheten este cuadrito. Puede que a algunos de ustedes les funcione todo esto, estarse memorizando las cosas, pero a mí me gusta más enseñarles como por fisiopatología y como por lógica. Pero les digo la verdad, mis dibujos, pues, a algunos les gustan, a algunos no. Pero yo el problema que siempre le veo a estos dibujos que hago cuando doy esta clase es que realmente pues no aportan más allá de lo que ya pudieron ustedes haber leído. A mí la forma en la que me gusta a mis residentes de menor jerarquía o a los médicos generales con los que tengo el gusto de compartir mi chamba, la forma en la que me gusta enseñarles de valvulopatías, es más, la forma en la que me gusta a mí enseñarles cómo funciona y cómo se enferma un corazón, pues es enseñarles un corazón latiendo enfrente de ustedes. Entonces, el día de hoy les voy a enseñar un corazón enfrente latiendo para que vean que es más fácil entender esto de los soplos cuando están viendo cómo se está moviendo la sangre en tiempo real en un corazón, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme dejar de compartir ahí eso. Ahora voy a compartir la pantalla de mi computadora. Y esta es la parte en donde les doy un plus a ustedes que están como médicos en formación, ¿de acuerdo? Esta es la parte en donde vamos a hablar un poquitito de ecocardioscopia para que vean ustedes cuál es la ventaja de que en semestres tempranos de la carrera puedan ustedes tener la habilidad técnica de poder explorar un corazón ya no nada más con lo que ven, porque a veces podemos ver nosotros el corazón que palpita bastante, podemos ver desplazamientos epicales, no nada más con lo que palpan, volvemos a lo mismo, no nada más con lo que auscultan, y desde luego no nada más con lo que el paciente les dice. Vamos a ver cómo es que la ecocardioscopia nos ayuda desde estudiantes, como insisto, ya lo hacen en algunas otras universidades del mundo, a entender cómo un corazón se enferma, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner en mi desktop, que aquí está ya, y según yo ya lo están viendo ahorita. Muy bien.
Vamos a ver a lo largo de los siguientes minutos de la charla cómo es que un corazón enfermo manifiesta estos soplos. Y esta es la palabra clave, soplos. Si yo hablo de un soplo desde un punto de vista clínico traducido a lo que puede estar ocurriendo dentro del corazón, les decía yo que podemos estar, para fines prácticos, podemos estar hablando de un momento, más bien no de un momento, de un espacio en el corazón en donde se está acelerando el flujo, donde hay sangre pasando, pero pasa muy rápido o bien muy turbulento, ¿de acuerdo? Muy bien. En el eco nosotros podemos ver estructuras cardíacas como esta de aquí. Y a lo mejor ustedes ahorita se van a poner en un plan de, no manches, pues ni siquiera le entiendo a eso que está poniendo el doctor allá. Ok, si nunca habían visto un ecocardiograma y no le entienden a lo que tienen ahí atrás, déjenme, antes de ponerles eso, nada más quédense con esa imagen mental, déjenme ponerles otra vez el dibujito, porque no me gustaría estar platicando y que no me entiendan lo que les estoy enseñando. Déjenme poner mi tableta otra vez, denme un segundo. Ahí está ya. Y... esperen, ahí está, ok. Déjenme ponerles otra vez el dibujito, ¿sale? Ahí está el corazón. Lo que yo les voy a enseñar van a ser diferentes tomas en donde nosotros vamos a poder ver el corazón. Ahora, si nunca le habías entendido un ecocardiograma, porque nada más ves como esa canción de Javier Solís, sombras nada más, y ves que algo se está moviendo a la mitad, el corazón que les voy a enseñar ahorita, y los que pudieran ver más adelante en su formación como médicos, es este dibujito que están viendo ustedes ahí. Así lo van a ver. No lo van a ver a lo mejor con los colorcitos azules y rojos. O bueno, a lo mejor sí, porque más adelante les voy a enseñar una forma de verlo con color. Pero es el corazón tal y cual como lo están viendo ahorita, solamente que lo van a ver así. Lo van a ver al revés, ¿de acuerdo? Esa toma que estaban viendo hace ratito es el mismo dibujito del corazón, nada más que está acostado, por la forma en la que nosotros adquirimos la imagen con el ecocardiograma, ¿de acuerdo? De forma tal que ustedes ahorita van a ser capaces de distinguir, déjenme hacer esto un poquito más tenue, perdón, para que sean las etiquetitas que voy a poner. Ustedes van a ver el ventrículo derecho, van a ver el ventrículo izquierdo. A la mitad de esas dos zonas que se veían como más oscuras, por cierto, todo lo que vean de color negro en el ecocardiograma son lugares donde hay sangre, ¿de acuerdo? Entre otras cositas, pero bueno, para fines prácticos ahorita quédense con esa idea. Y entre esos dos espacios que ven ustedes llenos de sangre, o sea, negritos, que son los ventrículos, van a ver esta raya de aquí, que se llama septo interventricular. Ustedes tienen un septo que divide el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Entonces van a ver el septo, que va a ser esto. Van a ver también ustedes esta parte de aquí, que se llama pared posterior del ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Y ahí van a ver ya bien contenido todo eso. Van a ver ustedes una cosita aquí, van a ver como una rayita que a veces aparece y a veces no, una rayita blanca. A veces aparece, a veces no, a veces aparece, a veces no. Eso que van a ver ahí, que a veces aparece y a veces no, se llama válvula aórtica, ¿de acuerdo? Pues ahí están viendo el dibujito. Y luego van a ver dos flaps, dos pequeñas aletitas que van a ver ahí, que va a ser la válvula mitral. Les digo, es el corazón al revés. Y luego van a ver una bola que otra vez está llena de sangre, la van a ver como negra, y va a ser justamente la aurícula izquierda, ¿de acuerdo? En esas tomas que les enseño, por lo menos estas iniciales, no van a alcanzar a ver la pulmonar y no van a alcanzar a ver la válvula, la aurícula derecha. Esas más adelante se las voy a enseñar, pero quédense entonces ustedes con la idea de que ese eco que empezaban a ver cuando compartí mi pantalla previamente es justamente ese corazoncito, nada más que acostado, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces voy a volver a compartir la pantalla para que vean el eco y aquí estamos ya. Muy bien, entonces ahí está, ¿no? Volvemos a lo mismo, aquí estamos viendo, este sería el ventrículo derecho, septo interventricular. No sé si alguien de los organizadores me dice si se está viendo el puntero nada más. Ah, ok, sí se está viendo, ya vi sus cabecitas, muy bien. Esto de aquí sería entonces el ventrículo izquierdo. Todo esto de aquí sería la pared posterior, está gordísimo, esto es porque ya está muy hipertrófico el corazón, muy bien. Todo esto, entonces, todo esto es la pared posterior. Esto que les decía aquí, que va a aparecer y va a desaparecer. Ahorita está pausado, obviamente, el video, pero esto de aquí es la válvula aórtica, ¿de acuerdo? Esto de aquí es la válvula mitral, ahorita van a ver que se va a empezar a mover, y esta bola negra de aquí es la aurícula izquierda, ¿sale? Entonces el corazón que les había enseñado, nada más que está volteado, ¿sale? Ok, vamos a ponerlo y que se ponga a latir.
Adrede está latiendo despacito, ¿de acuerdo? Nada más para que identifiquen ustedes las estructuras, pero ahí están viendo cómo se abre. ¿Ven qué bonito se abre la válvula aórtica? ¿Ya vieron? Miren, ahí está. Veanla, abierta. Listo, se cierra. Muy bien. Abierta, ahí está, se cierra. Entonces, ahí ustedes están viendo cómo el corazón está latiendo en tiempo real y están viendo cómo se están moviendo esas válvulas, ¿de acuerdo? Pero así como están viendo cómo se mueven esas válvulas, quiero que ya le empiezan a poner nombres a las partes del ciclo cardíaco que están viendo ahí. Ahí, pausé el video yo, no se trabó su imagen. Ahí está, si ustedes se fijan, la válvula aórtica abierta y la válvula mitral cerrada. Entonces, esto es la sístole. ¿Por qué? Porque en la sístole, toda la sangre que estaba aquí tiene que viajar hacia acá, pero se tiene que quedar cerrada la válvula mitral, si no se estaría comunicando para acá, ¿de acuerdo? Lo pongo otra vez, miren, ahora aquí ustedes ya, pausé otra vez el video, ya estamos viendo aquí otra parte, y ustedes están viendo que ya la válvula aórtica está cerrada, y aquí, bueno, lo pausé un poquito después, pero alcanzan a ver, ¿no? Que se comunica lo negrito de la aurícula izquierda con, miren, este espacio que pasa por aquí, con lo negrito del ventrículo, ¿no? Entonces esto sería la diástole. Ahora, quiero que vean una cosa. Cuando vean que la válvula mitral se abre, van a ver ustedes que todo este espacio que es el ventrículo se hace un poco más grande. Eso es porque se está llenando de sangre, ¿de acuerdo? Fíjense. ¿Ya vieron? Se abre y se llena un poquitín de sangre, se abre, se llena un poquitín de sangre, y cuando la válvula aórtica ahora es la que se empieza a abrir, bueno, pues vemos que se reduce un poquito. Quiero aclararles algo, así no se debe de mover un corazón. Este es un corazón enfermísimo, ¿de acuerdo? Pero les pongo un corazón bien enfermo para que, pues estamos hablando de valvulopatías, ¿no? Para que cuando les hable ahorita de las valvulopatías sea más fácil para ustedes, escuchen la burrada que voy a decir, ver los soplos, que ver los soplos. Me están diciendo, un soplo se escucha, otro no se ve. Ok, por eso la ecocardioscopia y esto que les quiero enseñar a ustedes es bien valioso. Voy a tratar de cambiarles el paradigma un poquito para que aprendan un poquito más como los especialistas, ¿de acuerdo? Entonces, creo que ya para ahorita ya están bien familiarizados con lo que están viendo en pantalla, ya ven cómo se abre la válvula aórtica, luego cómo se cierra la mitral y viceversa, ¿no? Muy bien. Ahí nosotros, pues, podemos inferir que hay sangre por lo que les había dicho, por esa verdad a media que les dije yo hace ratito de que lo negro, pues, es líquido, ¿no? Y lo vemos aquí como sangre, sabemos que en el corazón hay sangre. Pero no podemos ver nosotros flujos. Flujos ya están hablando de que esa sangre tenga una dirección, ¿no? Que vaya para arriba o para abajo o algo así. Cuando nosotros hacemos un ecocardiograma, es uno de los estudios más valiosos porque nosotros podemos, pues, ver hacia dónde se va ver hacia dónde se va un flujo de sangre y ver hacia dónde se va otro flujo de sangre. ¿Por qué digo que un flujo y otro? Porque yo puedo tener un flujo aórtico y yo puedo tener un flujo mitral. Al final de cuentas, la dirección que te está permitiendo la válvula para que se canalice el chorrito de sangre. Para ver nosotros estos flujos, nosotros podemos aplicar un principio ecocardiográfico que es el efecto Doppler. Un doctor que se apellidaba Doppler nos permitió adaptar de ciertos estudios de sonido que hacía a la ecocardiografía o realmente a la imagen por sonograma aplicada a medicina, una manera en la que nosotros podemos ver que a partir de unos ecos nosotros podemos darle dirección a ciertos fenómenos dinámicos dentro del corazón. Para no abundar tanto en esa explicación, les voy a enseñar cómo se ve ese corazón si le aplicamos un efecto Doppler, ¿de acuerdo? Bien. Ahí están viendo ya algunos cuantos colorcitos bien locochones, pero seguimos viendo todavía el corazón. Si los perdí en algún momento, les explico otra vez. Esto es este ventrículo derecho, septo interventricular, ventrículo izquierdo. Esto gordo, ya habíamos dicho, es la pared posterior. Aquí, estas manchas, que son el flujo, me van a estar estorbando un poquito, pero un poquito nada más, porque sí van a alcanzar a ver la válvula mitral. Miren, esta es una parte, sería la válvula anterior de la válvula mitral, y aquí alcanzaríamos a ver la válvula posterior. Ya la habían visto en el eco previo, y aquí este chorrito sí me está tapando la válvula aórtica, pero ustedes ya saben que entre el ventrículo y esto de acá, que asumen ustedes que es la aorta, formalmente la aorta, debe de estar la válvula aórtica, ¿de acuerdo? Muy bien. Si ustedes se fijan, dentro de este trapecio, dentro de este trapezoide de color verde, o bueno, por lo menos en mi pantalla se ve verde, espero también la suya, solamente dentro de este trapecio se ven estos colorcitos. Fuera del trapecio, no, a pesar de que yo sé que aquí hay sangre, aquí hay sangre, aquí hay sangre. Bueno,
ese trapecio nos permite a nosotros interrogar un pedazo específico del corazón, ¿de acuerdo? Es un selector que nosotros tenemos para ver en ese trapecio cómo se están moviendo los flujos. Y ahí yo alcanzo a ver cómo se mueven los flujos a través de la válvula aórtica y cómo se mueven los flujos a través de la válvula mitral. Bueno, rápidamente para que me entiendan qué onda con lo de ver los soplos. Cuando nosotros aplicamos el espectro Doppler, nosotros codificamos los flujos o de color azul o de color rojo, ¿de acuerdo? No hay de otra. Doctor, pero yo estoy viendo amarillos y turquesas. Ok, voy para allá, aguanten vara, no se enojen. Nosotros codificamos esos colores porque gracias a eso, gracias a esa escala de color, yo sé si yo tengo un chorro rojo o un flujito de color rojo, esa es sangre que se va a estar acercando a mi transductor. ¿Que acercando el transductor? Sí. Si este es el corazón del paciente, esto de aquí arriba sería el pecho y esto de aquí abajo sería la espalda, por decirles algo. El transductor, pues yo lo pongo en el pecho, por eso se llama ecocardiograma transtorácico, ¿no? Entonces, la señal de eco que yo estoy mandando con mi transductor viene desde acá arriba. Si el flujo se acercara, por ejemplo, el flujo de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, entonces es flujo que viene de aquí como para acá, entonces se está acercando al transductor. Yo lo vería de color rojo. Si por el contrario, la sangre se fuera, ¿de acuerdo?, del ventrículo hacia la aorta, entonces se me está alejando el transductor y es un chorrito que yo voy a ver de color azul, ¿de acuerdo? Rojos y azules, rojos y azules. Se acercan, se alejan, se acercan, se alejan. Bueno, el problema es que en las valvulopatías, en algunas, pues, nosotros colocamos el transductor y podemos ver todo ese relajo de colores. Ahí ya le puse play al video para que vean que hay más colorcitos, ¿de acuerdo? Muy bien. En todo ese relajo de colores, hay un lugar, hay un, no sé, por ejemplo, aquí a lo mejor, hay algún fenómeno anatómico que está chafeando y está haciendo que la sangre o esté pasando muy rápido o se esté yendo en sentido contrario. Entonces, cuando tú interrogas esa parte con este trapecio verde y ves cómo están los flujos, vas a ver que hay sangre que va para un lado y para el otro, que se acerca o que se aleja, que está corriendo en diferentes velocidades. Por eso, yo les decía, pues nada más vas a poder ver rojos o azules. Sí, en una forma normal. Si estás viendo o si tienes tú algún lugar en tu corazón donde la sangre se esté acelerando o se te esté regresando por una insuficiencia, vas a ver estos mosaicos, vas a ver estos colorcitos de más variedades, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, si te fijas, ok, predomina el azul, pero tengo amarillos, tengo anaranjados, tengo rojos, tengo tintos por acá, tengo turquesas. Eso es porque ahí el aparato no sabe si interpretar eso como que va o como que viene, como se aleja o como se acerca. Entonces te avienta todos esos mosaicos, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso ya para nosotros es una señal de alarma porque nos hace pensar que ahí hay una zona de aceleración. Así es como ustedes ven un soplo. Si ustedes colocan el estetoscopio en la vecindad de la válvula mitral, ustedes están escuchando esa aceleración, pero ahora con la ecocardioscopia, ustedes lo están viendo. Y eso, ustedes lo pueden hacer, como se dicen, desde semestrosos. Si alguna vez les tocó rotar o irme a visitar en mi hospital, o es más, lo pueden ver en mis redes sociales. Hay un videito ahí que se hizo más famoso porque pudimos hacer uso de un ultrasonido ultraportátil, que es básicamente de este tamaño, lo conectas a tu tableta, a tu celular y listo, ya traes tu eco, no tienes que traer un aparatote ni uno que parezca una laptop, no, te lo cuelgas del pescuezo como si fuera tu estetoscopio y ahí andas con tu eco. Y en ese día yo tenía un grupo de, como ustedes se dicen, semestrosos, eran de cuarto semestre, y les dije, a ver, vénganse, vamos a ver nosotros pacientes. Les di una charla como de 20 minutos para identificar esas aceleraciones y demás cositas, y ellos, nada más con una pequeña plática y explicándoles cómo usar ese aparato, podían hacer diagnósticos de valvulopatías. Y ya después, cuando se ponían sus estetoscopios y se ponían a escuchar esos soplos que ya habían visto previamente, híjole, pues qué cosa tan más valiosa, ¿no? Lo entendían perfectamente. Y algo de lo que, y por cierto, lo pueden ver todavía está en mi página de Instagram, ahí pueden ver todavía esos videitos. Y se ven las caras de los niños todos felices porque ven sus corazoncitos y diagnostican y todo muy padre. Pero bueno, volviendo al caso. Ahí les estaba enseñando en este corazón porque quiero que, ok, vean el soplo, ya están viendo todos esos mosaicos, ya ven toda esa aceleración, ahí está, pues,
perfectamente lo alcanzan a ver, vean nada más. Pero quiero que ustedes vean si ocurre en sístole o si ocurre en diástole. Y una cosa es lo que yo les puse con mis dibujos y lo que les expliqué y la manera en la que más o menos batallé para decirles cuándo sopla una y cuándo sopla otra valvulopatía. Pero creo que aquí es mucho más fácil, porque si ustedes se fijan, toda esta aceleración que están viendo ustedes aquí, todo este mosaiquito que están viendo ustedes aquí, ocurre, fíjense, cuando la válvula mitral, aquí estoy viendo nada más la válvula mitral, pues, cuando la válvula mitral se cierra, fíjense nada más, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, bien, vean, está abierta completamente la válvula, hay un chorrito rojo, pero eso es normal porque es sangre, acuérdense que se está yendo de la aurícula hacia el ventrículo, se está acercando, por eso la veo rojita, pero fíjense lo que va a pasar, y ahora aquí lo voy a pasar cuadro por cuadro, a ver si me acuerdo cómo es para pasar por cuadro esta cosa. Ya vi. Fíjense lo que pasa cuando cuadro por cuadro empiezo yo a cerrar esa válvula mitral, ¿de acuerdo? Fíjense. Esperen, ya. Fíjense, cuadro por cuadro, se está cerrando, se está cerrando, se está cerrando. Ahí sigue, se cerró, ahí está cerrada, y ya vieron el chorrote que aventó, ya vieron todos los mosaicos, ok, la válvula está cerrada. Al cerrarse están viendo ustedes el mosaico, ese mosaico es el soplo, ese es un soplo entonces sistólico. ¿Por qué sé que es sistólico? Sí, porque está cerrada esta válvula, pero ven la aórtica ya está abierta. ¿Cómo sé que está abierta? Porque este chorro azul está cruzando la válvula aórtica y es sangre que se está yendo de aquí hacia la aorta, ¿de acuerdo? Entonces, si es un soplo o una aceleración que están viendo ustedes aquí a nivel de la válvula mitral que está ocurriendo durante la sístole, porque aquí está cerrada esta válvula abierta, entonces este paciente, su diagnóstico es una insuficiencia mitral. ¿Ven? Cada vez que se cierra, regurgita todo ese chorro que ustedes ven, azul con turquesas, amarillos, rojitos, anaranjados, todo ese es un jet de insuficiencia. Es lo que ustedes percibirían como un soplo al momento de estar checando a ese corazoncito. Pero no nada más eso. Vamos a ver otra, es el mismo paciente, pero quiero que ustedes vean. Creo que aquí se alcanza a ver. Sí, ahí se alcanza a ver muy bien. Ahí lo pausé yo, no se trabó su imagen, ahí está pausado. Ustedes ya identificaron la insuficiencia mitral que tiene, pero quiero que ahora vean, quiero que dirijan su atención a la válvula aórtica de la paciente, ¿de acuerdo? Ahí está corriendo. ¿Se están fijando que está apareciendo también otro mosaiquito por ahí? ¿Ya se fijaron este chorrito de aquí? Ok, lo voy a pasar cuadro por cuadro. Vean nada más, ahí está el mosaiquito, ¿ya lo vieron? Vean, ahí está el mosaiquito. Y si yo este trapecio lo moviera más hacia este lado, probablemente también alcanzaría a ver ese mosaiquito o ese chorrito de sangre que estamos viendo por ahí. Voy a correr el video y quiero que vean que este paciente tiene 2 soplos, ¿de acuerdo? Quiero que vean que ese paciente tiene 2 jets y ustedes van a sacar, por lógica, qué valvulopatías tiene. Una, ya se las di, pues tiene una insuficiencia mitral. Pero quiero que vean qué pasa con la aorta. ¿Ya vieron? Que en momentos diferentes, en momentos contrarios, están apareciendo 2 aceleraciones. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. O sea que este paciente tiene 2 valvulopatías. Ahora, quiero que ustedes vean en dónde está ocurriendo ese jetcito de aquí. Déjenme pausarlo. Y ahí. ¿Ok? Aquí ustedes tienen este jetcito y está de diferentes colores. Miren, hay azules claritos, hay turquesas, hay amarillos, hay rojitos, hay anaranjados. Bueno, es un mosaiquito, hay una aceleración ahí, es un soplo, ¿de acuerdo? ¿En dónde está ocurriendo? ¿En la sístole o en la diástole? Bueno, hay que ver entonces qué válvulas tenemos abiertas y qué válvulas tenemos cerradas. ¿Ok? Aquí, esta ya habíamos dicho que es la válvula mitral, ¿ok? Porque la válvula mitral está a la mitad del ventrículo izquierdo y está a la mitad del aurículo izquierdo, ¿ok? Y esa válvula está abierta. Si la válvula mitral está abierta en ese momento, eso significa entonces que esta es la diástole. Muy bien. ¿Por qué es la diástole? Porque se está llenando el ventrículo. Y si se fijan ustedes, no puede ser la sístole porque la válvula aórtica está cerrada. Vean aquí, no pasa nada. Pero entonces, cuando la válvula aórtica se está cerrando, me está aventando ese chorrito para atrás, me lo está regurgitando. ¿Por qué me lo está regurgitando? Porque la sangre normalmente tiene que pasar de aquí para acá, del ventrículo izquierdo hacia la aorta, y aquí no, vean, cada vez que se cierran, ustedes alcanzan a ver perfectamente, está de ladito, alcanzan a ver cómo esa válvula aórtica
Cada vez que se cierra, ¡pum! Sangre, ¡pum! Sangre, ¡pum! Sangre. Me la está regresando. Y me la está regresando con ese fabuloso mosaico que ya también están viendo que ocurre en el tiempo opuesto, pero a nivel de la válvula mitral, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ahí, tenemos ahí sístole y diástole. Sístole y diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, un soplo, otro soplo, un soplo, otro soplo, un soplo, otro soplo. 2 valvulopatías en esta paciente. Por eso les decía que es una paciente con un corazón bien enfermo. ¿Ya vieron? Entonces, si estamos viendo nosotros que esta aceleración, que este soplito está justamente en la diástole y esta es una válvula semilunar, lo pueden ver por lógica o lo pueden ver con el dibujito que hicimos hace ratito, pero este paciente entonces también tiene una insuficiencia aórtica, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes ya saben diagnosticar ahora nada más con echarse un ojito al corazón de ese paciente con un eco. Ojalá algún día puedan comprarse uno. Ya, afortunadamente, en los siguientes años ya no van a ser tan caros y ya vamos a poder traer alguno. Y ese fue mi Alex, que se activó. De acuerdo con banpasar.com, por lo general, los compradores... Ya. Disculpen, Alex andaba de platicadora. Entonces, ahora déjenme enseñarles otra toma en la que nosotros podemos ver también el corazón, ¿de acuerdo? Les voy a enseñar uno que llamamos el eje en 4 cámaras. Y como su nombre lo dice, pues yo voy a estar viendo las 4 cámaras del corazón. Aquí sí sería el dibujito que pues, habitualmente estamos habituados nosotros a ver, nada más que está al revés y como en espejo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que de aquí para acá es el lado izquierdo del corazón y de aquí para acá es el lado derecho del corazón. En otras palabras, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Y se contrae más o menos así. Ven ustedes, está también en cámara lenta, no crean que es un error de su transmisión, así se está viendo. Y ahí ustedes están viendo las válvulas auriculoventriculares, muy enfermas, pero en todo su esplendor, ¿de acuerdo? Esto que ven ustedes aquí es la válvula mitral, porque está a la mitad de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, y esta de aquí que se mueve, ¿de acuerdo? Es la válvula tricuspidia. ¿Por qué? Pues porque está a la mitad de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Familiarícense con la imagen, véanlo latir, ahí van a ver que no se mueve todo de una forma muy simétrica. Ya se fijaron aquí cómo se medio trata de abrir la mitral. Y fíjense aquí la válvula tricuspidia. Les voy a dar unos segunditos nada más para que se enamoren de ese corazón enfermo. Véanlo nada más unos cuantos segundos más. 3, 2, una vez más, late, 1, ok. Bueno, ya que se sensibilizaron un poquito con esa imagen, quiero enseñarles algo que está pasando, pero ahora con la válvula tricuspidia del paciente, o sea, esta de aquí. Fíjense ustedes que el espacio, acuérdense, los espacios en negro solamente se van a estar comunicando, ¿de acuerdo? De aurícula a ventrículo durante la diástole, ¿de acuerdo? Entonces ustedes pudieran decir, bueno, pues esta es la diástole, yo estoy viendo que se está comunicando la aurícula derecha, lo negrito con lo del ventrículo derecho y pues listo, ¿no? Pero fíjense, vean latir ese corazón, vean que en todo momento nunca deja de haber algo que cierre por completo el espacio entre la aurícula y el ventrículo, ¿de acuerdo? ¿Ya se fijaron? Sí, ok, se abre un poquitín ahí, pero cuando se trata de cerrar, queda un espacio todavía entre valva y valva, o sea, entre esta, déjame pausarlo, entre esta valva y esta valva, todo esto es la tricuspidia, entre esta valva y esta valva, siempre queda este espacio negro, ¿de acuerdo? Entonces, no hay un flujo correcto ahí, se va a estar comunicando bastante toda esa sangre que esté pasando por ahí, o sea, no va a haber una regulación adecuada con el flujo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a verla con el color. Les voy a enseñar primero a la mitral, que ya sabíamos que la válvula mitral estaba enferma, pero les quiero enseñar desde el 4 cámaras cómo se ve ese mosaico, cómo se ve ese jet de insuficiencia. Fíjense nada más, nosotros con el eco podemos estadificar, podemos darle grados de severidad a las insuficiencias y a las estenosis, leves, moderadas, severas, críticas incluso, ¿no? Una de las formas que nosotros hacemos para estimar, por ejemplo, las regurgitaciones o las insuficiencias es medir cuánto porcentaje de la aurícula se abarca con el jet de regurgitación.
Entonces, ya cuando tiene más del 40% de que el jet que regurgitó esa valvulita ocupa la aurícula, decimos ya que anda en grados severos, ¿de acuerdo? Imagínate nada más que te esté regresando tanta sangre como para abotagarte tanto la aurícula izquierda. Oye, eso es obsceno, eso está mal, ¿no? Y ustedes aquí alcanzan a ver todo esto de aquí abajo, acuérdense, sería la aurícula, ¿de acuerdo? Del lado izquierdo. Y todo es ese mosaico que ya habíamos visto. Acuérdense que tienen los colores. Idealmente, en el paciente sanito, nada más o los ves rojos o los ves azules. Nada más hay de esas dos sopas. Y aquí tú tienes anaranjados, amarillos, turquesas, azules, cians, no sé, el color que ustedes le quieran poner, pero no se ve nada más de dos colores, ¿no? Y ustedes están viendo además que cuando se cierra la válvula mitral, ¡pum!, te lo avienta otra vez el chorro para atrás. Si ven que hay sangre que va para adelante, miren, ahí ustedes vean, ¿se fijan cómo está rojo? Esto es rojo porque se está acercando el transductor. Aquí el transductor queda en la parte de arriba del paciente, ¿de acuerdo? Este es el pecho, acá abajo es la espalda. Entonces, alcanzan a ver ustedes que hay una muy buena parte roja porque sí, hay sangre que desde la aurícula se está moviendo hacia el ventrículo, ¿de acuerdo? Pero el problema es cuando esa válvula, vean, se cierra. Ahí ya la válvula está cerrada. Abierta, cerrada. Y cuando se cerró, toma la cachetón. Tienes todo ese volumen de sangre que te lo ha regurgitado nuevamente hacia la aurícula izquierda. Bueno, no nos queda duda, ya sabíamos, este es un soplo, acuérdense, sistólico, porque aquí ya está cerrada. Si está cerrada la válvula mitral, es porque la aórtica, que la veríamos más o menos como por aquí, debería estar abierta, ¿no? Para que deje salir toda esa sangre. Entonces, no hay duda, esta es una insuficiencia mitral. Pero ahora vamos a ver la tricuspidia, que veíamos que pues, medio se trataba de cerrar, pero dejaba todavía un espacio. Las valvas no coaptaban, ¿de acuerdo? Vamos a ver esa mitral. Aquí está esa mitral. Y vamos a darle play al video. Acuérdense, aurículo izquierdo, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho, válvula mitral, válvula tricuspidia. Yo quiero ver esta tricuspidia con ese espacio que siempre dejaba, ¿de acuerdo? ¡Qué lobo! Ven nada más. Medio se trata de cerrar la valvulita y toma. Ahí está todo ese flujo, ¿no? Ahí está, vean nada más, vean todo el mosaico. Y fíjense cómo el chorrito de sangre que está regresando, bien bonito, mira, se desliza como por aquí, como por la paredcita ahí de la aurícula del lado derecho. Entonces, si nosotros tenemos una válvula tricuspidia, que tú ya sabes que es una válvula auriculoventricular, a la mitad, que mientras se cierra, está dándote un soplo, entonces, ¿cómo se llamaría esa valvulopatía? ¿O cómo percibirías ese soplo? Bueno, a ver, nuevamente vamos a hacer el ejercicio. Ok, si nosotros sabemos, vean la válvula mitral también, si nosotros sabemos que cuando esas válvulas están abiertas, pues se llama diástole, entonces si se está cerrando es porque va a ser la sístole. Ok, si es un soplo sistólico en una válvula auriculoventricular, es una insuficiencia. Entonces, el paciente tiene insuficiencia también de la tricuspidia. Es una insuficiencia, pues, considerable, ¿no? Y esa insuficiencia o esa regurgitación puede estar perfectamente dada porque si ustedes se fijan, en ningún momento esas valvitas se alcanzan a tocar. Siempre se mantienen abiertas y eso es un gran problema para el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, con eso vamos a dejar la charla porque me comentaban por ahí por Instagram que a lo mejor hay dudas, ¿no? Como para poderlas resolver. Pero bueno, de esta forma entonces vemos de una manera muy general cómo es que justificando entender sístole, diástole y en dónde le pones el estetoscopio a tu paciente, puedes tú perfectamente saber qué valvulopatía tiene. Puedes tú saber si es una estenosis, puedes saber si es una insuficiencia y puedes saber si está en la aórtica, en la pulmonar, etcétera, etcétera. Pero este es el plus que yo les quiero comunicar a ustedes. Si más adelante tienen ustedes en la facultad de que en sus materias de propedéutica y semiología les enseñen a revisar no nada más corazones, abdómenes, el sistema urogenital, músculos, tendones, nada más haciendo un pequeño rastreo ecográfico, las cosas es más fácil que se les queden ya, que no se les vayan a olvidar y que el día en el que ustedes sean ya médicos condecorados, vaya, tengan un mejor dominio sobre las enfermedades que pueden estar viendo. ¿De acuerdo? Entonces, si por ustedes no hay problema, me gustaría escuchar las dudas que tengan por ahí para, obviamente, si está dentro de mi capacidad de responderlas, pues con todo gusto. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Sí tenemos algunas preguntas. Y antes nada más se les recuerda que en este momento se va a mandar el link por el chat de Zoom y también se va a dejar en los comentarios del Facebook Live para que pongan su asistencia y lo llenen para tenerlos registrados. Y la primera pregunta
dice que, es una persona que tiene una válvula mecánica Star Edwards y pregunta por cuántos años puede durar y teniendo insuficiencia cardíaca. Depende bastante. Las prótesis, sí, va a depender bastante de la marca, pero va a también depender bastante del proceso de degeneración propio del cuerpo. Esas válvulas generalmente andan durando entre 10 y 12 años, pero hay pacientes en donde pueden durar menos por el cuidado que puedan tener, a lo mejor por el tipo de valvulopatía que tuvo, por el tipo ya de acomodo, esa sería la traducción del francés, la palabra sería de la adaptación, vaya, que tuvo el corazoncito hacia esa válvula. Cuando nosotros colocamos, yo no soy cirujano, pues, pero sí me toca desde luego recibir pacientes postoperatorios y llevarles el seguimiento a los pacientes que se les hacen cambios valvulares. Pero cuando nosotros vemos pacientes así que ya tienen mucho tiempo, en primer lugar, les estamos haciendo un ecocardiograma cada 6 meses o cada año, para ver que la cirugía haya quedado bien, para ver que no hayan disfunciones, para ver que no se hayan formado trombos. Trombos, sí. Los pacientes que se les coloca una válvula mecánica, una válvula protésica mecánica, por cualquier indicación que haya sido, son pacientes que van a tener que ser anticoagulados de por vida. ¿Por qué? Porque esas válvulas, el cuerpo, a pesar de que es el corazón, las interpreta en primer lugar como algo externo, pero en segundo lugar como una superficie en donde el roce de las células a través de ahí empiezan a generar un poquito de estasis, empiezan a generar un poquito de turbulencia, en fin, procesos que más adelante pueden traducir en que ahí justamente se empiecen a formar coagulitos de sangre. Por eso les dejamos anticoagulantes. Entonces, si el paciente es muy disciplinado con ese tipo de anticoagulantes, esas válvulas duran pues bastante tiempo. La otra es que el mismo proceso de degeneración del cuerpo humano puede dejar a que las superficies de esas valvulitas empiecen a formar algo que se llama panus, que a final de cuentas es material inflamatorio, es material como de detrito, hagan ustedes de cuenta, que pueden hacer que esas valvulitas que ahora ya tienen disquitos no se abran bien los discos. Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando estamos revisando un paciente que se le hizo un reemplazo valvular mecánico es escucharles bien el corazón, si es que no tenemos un ecocardiograma por ahí, pero les escuchamos bien el corazón porque tenemos que escuchar cómo esos disquitos protésicos chocan. Entonces escuchamos con unos clics y a veces ni siquiera necesitamos el estetoscopio para escuchar esa valvulita. A veces nada más con que haya suficiente silencio y te acerques tantito al paciente, vas a poder escuchar esa valvulita. Entonces tú asumes, pues seguramente va a estar funcionando bien, pero no te quedas nada más con la evaluación de tus orejas, ¿no? Necesitas hacer un ecocardiograma. En resumen, pueden durar de entre 10 a 12 años siempre y cuando el paciente se esté cuidando bastante bien. Otros tipos de válvula duran menos, pero desde luego, pues cada paciente es diferente, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Sí, la siguiente es si las valvulopatías se pueden diagnosticar por electrocardiograma. No, fíjense que a veces les suena muy raro que lo diga, pero el electrocardiograma no nos sirve de mucho. El electrocardiograma realmente nos sirve formalmente para diagnosticar arritmias y hasta ahí. Nos da la idea de algunas otras enfermedades como en los infartos. Yo no puedo decir que un paciente esté infartado nada más con el electro. Me apoyo con el electro, pero necesito yo también conjugar cuestiones clínicas, cuestiones del eco, desde luego biomarcadores como las troponinas. Entonces, el electrocardiograma como tal no me va a servir para decirte, pues clarito, aquí se le ve que tiene una estenosis tricuspidea. No, el electro te sirve para ver o para inferir algunos cambios que desde el punto de vista electrocardiográfico el impacto de la valvulopatía ya pudo haber tenido. Entonces, no hacemos diagnóstico de valvulopatía con un electrocardiograma. La siguiente pregunta es que ¿cuál es la diferencia entre un soplo expulsivo o soplo regurgitante, retumbo y refuerzos? Y ya, esas diferencias. Esos son los diferentes sonidos que nosotros podemos percibir. Y como estamos hablando de una percepción, pueden tener diferentes connotaciones, no connotaciones por la palabra, sino connotaciones por la clínica. Hablar de un soplo, como ya lo estuvimos platicando a lo largo de la charla, es que nosotros percibamos el momento y el lugar en donde hay alguna aceleración de algún flujito y que tú lo puedas percibir así. Ahora, dependiendo la intensidad o la severidad de la valvulopatía, esos soplos o esas regurgitaciones pueden a veces
como en el ejemplo, por ejemplo, como en el ejemplo del paciente que les puse ahorita del eco, que veían que era un jet muy, muy, muy grandote. Esos flujos de regurgitación, por ejemplo, a veces pueden estrellarse en otras partes, por ejemplo, de la aurícula y hacer como un retumbo, pues justamente así se llama, en donde tú ya percibes ese soplo, pero con otro fenómeno acústico que te habla de que a lo mejor no es tan leve como tú pensabas. De por sí, ya para que puedas percibir un soplo, probablemente no va a estar tan discretita la valvulopatía, a lo mejor ya es algo moderado en adelante. Entonces, el retumbo es justamente un fenómeno acústico periférico que uno puede percibir acompañando un soplo, acompañando incluso algún fenómeno fisiológico normal del corazón, como el cierre muy brusco a lo mejor de una válvula, hablando, por ejemplo, en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar o que tienen a lo mejor anatomías que permiten que el cierre de la válvula pulmonar sea un poquito más fuerte que el de las demás. Entonces, a eso le llamamos retumbo o refuerzo, ¿no? Refuerzo sería ya más ahora sí en cuestión de los propios ruidos valvulares, independientemente de que están enfermos o no. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estados en donde el paciente está volémicamente no compensado, a veces las valvulitas pueden sonar un poquitín más fuerte, pero ahí te va otra cosa. Terminan siendo a veces muy subjetivos porque, dame un segundo, porque nosotros podemos tener, ¿dónde está? Okay. Estetoscopios de diferentes calidades, de diferentes marcas y con diferentes tecnologías, que a lo mejor si yo hago una exploración física con un estetoscopio de, no sé, una marca que a lo mejor no esté muy, muy, muy validada, yo puedo a lo mejor percibir un soplo o un ruido cardíaco de una manera. En cambio, si lo haces con estetoscopios, por ejemplo, como el mío, con el mío tú le puedes subir el volumen a un ruido que a lo mejor no te quedó claro, lo puedes grabar, le puedes poner ciertos filtros y a lo mejor ya cambia tu apreciación de un ruido y lo que para ti puede ser un ruido normal, para lo mejor otra persona pudo haber sido un retumbo. Para lo que a ti pudo haber sido a lo mejor un frote, a lo mejor para otra persona era algo perfectamente normal, ¿no? Entonces, por eso a veces no nos gusta tanto recaer con lo que auscultatoriamente tengas tú nada más como individuo, sino que a lo mejor ese hallazgo auscultatorio lo necesitas como que duplicar o triplicar o cuadruplicar con más compañeros que también lo puedan a final de cuentas estar percibiendo. Una de las ventajas de la ecocardioscopia es que ahí no te andas con dimes y diretes. ¿Le viste el mosaiquito ese? ¿Le viste la aceleración? Amigo, ahí está la valvulopatía, ¿no? No tienes que estar elaborando. Al final de cuentas, les recomiendo de todos modos pues que inviertan de su tiempo estudiando cómo escuchar un corazón, porque al final de cuentas es la principal forma en la que ustedes se van a exponer a estar revisando un paciente, ¿sale? La siguiente pregunta, yo creo que va a ser como, si puede poner un video o a lo mejor imitarlo, que cómo se escucha la diferencia entre un soplo y una apertura normal de las válvulas. Las aperturas normales de las válvulas no las escuchas. Si una válvula se abre, a menos de que tengas un soplo, pues vas a percibir el soplo. Las válvulas hacen ruido como las puertas de tu casa cuando las cierras, ¿de acuerdo? Si tú abres, yo por ejemplo aquí estoy en mi cuartito, si yo abro la puerta, pues según yo las bisagras están bien aceitadas, entonces no debería de sonar absolutamente nada. Cuando cierro yo mi puerta, entonces la puerta, la manija y el marco van a hacer un ruido. Lo mismo pasa en las válvulas de tu corazón. Las válvulas de tu corazón van a sonar cuando coapten esas valvitas, ¿de acuerdo? Junto con el resto de fenómenos acústicos que genera la sangre y la contracción muscular, pero bueno, al final de cuentas, las válvulas hacen ruido cuando se cierran. Si están abiertas y hacen ruido, es porque hay algo aquí haciendo alguna turbulencia y dependiendo, ya vimos, ¿no? Si es una válvula sigmoidea o una válvula auriculoventricular, ya le pones el nombre si de estenosis o de insuficiencia. Pero los ruidos normales del corazón, el famoso S1 y S2 o el R1, R2, depende de cómo lo lean, cómo lo escriban, con quién se junten y lo que anden leyendo, pues ustedes lo van a poder percibir así, ¿no? Como un ruido normal, a final de cuentas, simplemente cuando la válvula esté cerradita, ¿sale? Entonces no es como que haya diferencia de cuando se abra o cuando tengas un soplo, no. Si hizo ruido la válvula cuando se abrió, ojo, porque ese puede ser justamente el soplo. La siguiente pregunta era, ¿cuál sería el tratamiento de elección para una insuficiencia mitral? Pues depende, hay que saber qué causó la insuficiencia mitral. Por eso les comentaba al inicio de la charla que hablar de valvulopatías de forma muy general en un espacio pues, reducido de tiempo, pues híjole, pues está medio difícil, por eso les quise dar como las tablas. Cada una de las insuficiencias se trata de forma diferente, pero les comentaba también que a final de cuentas
conforme más van avanzando esas valvulopatías, el paciente empieza a expresar insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que finalmente terminamos tratando como con pastillitas o tratamiento médico, termina siendo los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Ejemplo, si tu paciente tiene una insuficiencia mitral, esa insuficiencia mitral va a estar haciendo que la sangre se regurgite hacia la aurícula izquierda, ¿no? Si la aurícula izquierda no aguanta todo ese volumen, pues ahora se lo va a regresar la circulación pulmonar y va a hacer que tu paciente se torne congestivo. Si fuera así, entonces nosotros damos medicamentos para aliviar la congestión, como diuréticos, como inhibidores de la enzima convertido en angiotensina, vasodilatadores, en algunos casos ya muy extremos que hacen edema agudo pulmonar, pero eso no le va a quitar la insuficiencia mitral. Podemos mejorar un poquito el perfil clínico, el perfil hemodinámico del paciente, pero la válvula fea va a estar ahí. Entonces, las valvulopatías se tratan ya cuando están muy críticas, ya cuando están muy enfermas, con cirugía. Y ojo, porque hay válvulas como la aórtica. La válvula aórtica se puede tratar por cateterismo, por una cosa que se llama TAVI, que es la implantación de una prótesis aórtica que se implanta en la punta de un catéter, se infla y listo, ya tienes, se infla sobre la válvula enferma, la expandes esa válvula toda chafa y le dejas al final de cuentas una prótesis muy bonita que va a hacer las veces ahora de su válvula aórtica nueva. Lo estoy diciendo ahorita muy rápido, muy simple, pero esto es un arte, esto es técnicamente muy difícil, hay que medirle bien, hay que tener muchos años de experiencia para poder animarse a implantar sin la necesidad de una cirugía convencional una válvula aórtica, ¿sale? Entonces, en resumen, si tienes una valvulopatía, desde el punto de vista médico, tratas los síntomas generados por la insuficiencia cardíaca, a final de cuentas es el síndrome clínico, y si la valvulopatía a final de cuentas ya se está comportando muy agresiva, en el punto de vista que sea muy severa o crítica, tarde o temprano el paciente va a terminar una cirugía de reemplazo valvular. La siguiente pregunta dice que el soplo de Austin Flint de insuficiencia aórtica mencionan que es por pseudoestenosis mitral. ¿A qué se refiere esto? Ajá. Cuando hablamos del soplo de Austin Flint o el retumbo de Austin Flint, es porque justamente la válvula aórtica, cuando se cierra y te genera la insuficiencia, acuérdense, estamos hablando de, si es insuficiencia aórtica, hablamos de que el soplo va a ser en diástole, no en sístole. Entonces regresa la sangre al ventrículo izquierdo y esa sangre medio rebota con la pared del ventrículo izquierdo y le dicen que es una pseudoestenosis porque el flujo se va a restringir por ese torbellinito, hagan de cuenta, de sangre que se va a estar generando a la hora de que regurgitó la sangre. Entonces, el retumbo de Austin Flint o soplo de Austin Flint es justamente un fenómeno acústico que nosotros podemos percibir como si fuera una estenosis mitral, que no es una estenosis mitral, es simplemente un ruido que medio se confunde porque pareciera ser que genera el sifón acústico de una estenosis mitral. Y si ya estamos hablando de una estenosis mitral, la estenosis mitral sopla en diástole. La insuficiencia aórtica sopla en diástole. Entonces, por eso pareciera que fuera una estenosis mitral, pero no lo es. La siguiente pregunta dice que en caso de una lesión doble, independientemente de la válvula, ¿cómo se puede saber qué lesión es la que predomina? Acústicamente a veces puedes tú percibir un soplito, por ejemplo, si fuera una doble lesión aórtica, vas a tener un soplo tanto en sístole como en diástole, ¿no? Pero a veces, dependiendo de cuál sea el componente más severo, puede ser el que más tú termines a final de cuentas escuchando. He tenido pacientes que a veces yo les percibo perfectamente bien el soplo de estenosis aórtica y es un soplo eyectivo muy bonito que ocurre ahí entre la mitad de la sístole, entre la mitad de la sístole y el final de la sístole o mesotelesistólico le decimos, y suena como en diamante, así le dicen, como en creciendo y decreciendo. O sea que empieza o sea, empieza muy fuerte y luego se va a decrementar. Y hay pacientes que, pues imagínate, tienen años y años y años de existir en esta piedra, se va calcificando esa valvulita, y así como ese calcio puede estorbar para que la sangre salga, también puede taparle un poquito la válvula para que se cierre bien y eso te genera una insuficiencia. Entonces, a veces el jet de insuficiencia puede ser muy tenue y a veces no lo percibes. ¿Cómo si lo distinguimos? Le hacemos un ecocardiograma, y en el ecocardiograma pues pueden ver todos esos fenómenos de aceleración que les comentaba y hacer unas mediciones que ya cuentan para que las haga el cardiólogo y diga, ¿no? Si a final de cuentas la doble lesión aórtica, en este caso, es con estenosis severa, pero insuficiencia leve. O al revés, ¿no? Insuficiencia severa y una estenosis moderada, ¿no? Al final de cuentas, este tipo de lesiones son muy complejas y optamos por operar al paciente, por cambiarle esa válvula. La siguiente pregunta es, ¿para los reemplazos valvulares se prefiere material sintético o biológico?
No, depende mucho de lo que alcance a pagar tu paciente y a veces indicaciones como por ejemplo la edad. Si nosotros tenemos pacientes que definitivamente no puedan pagar o no puedan responsabilizarse por un tratamiento anticoagulante correcto, no tiene caso que le pongamos una válvula mecánica, sintética, vaya, porque pues a final de cuentas no le estamos poniendo una válvula en las mejores condiciones. Si tú sabes que el paciente es muy malo para tomarse los medicamentos y le tienes que dar un anticoagulante que se lo tiene que tomar todos los días, es un medicamento que lo tenemos que vigilar con muestras de tiempos de coagulación prácticamente cada semana en los primeros días de la cirugía. En fin, si es un paciente muy desobligado, pues ¿para qué le pones esa válvula, no? Igual, si son pacientes que, por ejemplo, mujeres que su paridad no está satisfecha todavía, nos han tocado casos de pacientes que a sus 30 años fueron ya víctimas de la estenosis mitral, porque cuando estuvieron más jóvenes tuvieron fiebre reumática y bueno, terminan con estenosis mitral. Entonces, las tenemos que protocolizar para cirugía y luego nos dicen, ay, doctor, es que yo no he tenido bebés y he sabido que esto le afecta al bebé. Y sí, los anticoagulantes convencionales no están vistos de la mejor manera durante la gestación. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que por algún motivo u otro no pueden consolidar la anticoagulación de por vida, no nos metemos a sugerirles válvulas mecánicas y mejor les proponemos válvulas biológicas, en donde los velitos de las válvulas están anclados a unos plásticos que también son sintéticos, desde luego, pues, pero se refieren a eso. Y la válvula biológica puede ser de puerquito, puede ser de vaquita, y a final de cuentas también les va bien. La ventaja de estas válvulas es que no necesitan como tal anticoagulación, salvo por los primeros meses, a lo mejor los 3 primeros meses les dejamos anticoagulantes, y ya después de ahí, pues no. Son válvulas más amigables en el sentido que les platicaba hace ratito de que no generan tanto evento trombótico, no están exentas para trombosis, quiero aclararles eso. Y una de las cosas que a veces pues están reportadas en ciertos artículos es que duran menos. Entonces tú dices, bueno, es un paciente joven, a lo mejor un paciente joven te aguanta 2 cirugías de corazón en toda su vida, a lo mejor no. Va a depender mucho del paciente. Entonces, esas serían más o menos las indicaciones básicas, lo más fundamental que tomamos en consideración para ver a quién le dejamos una prótesis mecánica y a quién le dejamos una prótesis biológica. Nuestra siguiente pregunta es que si un soplo previamente diagnosticado puede desaparecer de manera espontánea y que vuelva a aparecer en algunos años nuevamente. Sí, fíjate que no necesariamente un soplo es algo malo, particularmente en pacientes de edad pediátrica o pacientes muy jovencitos, a veces se les pueden percibir algunos soplillos. Es más, que a veces ni siquiera terminan siendo soplos, les digo, todo termina siendo apreciación del clínico y luego, no sé, vas con otro doctor y el doctor dice, no, pues no trae soplo, ¿no? Y a veces agarran esa explicación de que no, pues es que a mí me dijeron que traía un soplo, pero luego no y luego que sí. Entonces, para no andar con esos, el desempate es que le hagas un eco y ahí ves el soplo, o sea, ya no te andas con cosas. Ahora, hay entidades que sí son de cuidado, como por ejemplo las comunicaciones interauriculares y las comunicaciones interventriculares. Cuando nosotros tenemos una CIV, comunicación interventricular, en pacientes jovencitos, muchos se asustan porque le auscultan su corazoncito y justamente sobre el esternón perciben un soplo continuo, tanto en sístole como en diástole. Y dicen, no manches, es un soplo, está horrible. Ok, sí, no deja de ser un hoyo a la mitad del corazón, pero luego pasa lo siguiente, ese soplo se va disminuyendo y luego ya no lo escuchan. Y algunos médicos ignorantes dicen, pues ya se le quitó, ya todo está bien chido. No, los soplos de ese tipo de enfermedades, cuando dejan de soplar, esas comunicaciones cuando dejan de soplar, es porque las presiones, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda del corazón, ya se están ecualizando. Y esto es bien peligroso porque a veces lo que genera estas ecualizaciones de presión es la hipertensión pulmonar que pueden tener los pacientes con una CIV, y esto le decimos el fenómeno de Eisenmenger. Le decimos fenómeno cuando todo está cotorreo es hemodinámico, o síndrome de Eisenmenger cuando ya hay sintomatología asociada. Entonces, sí, hay como este ejemplo, sí hay soplos que pueden estar y luego desaparecen, y no necesariamente es que el paciente se vaya mejorando. Mi recomendación, no se queden nada más con soplo, soplo, soplo. Ya, esto poco a poquito van a ver, va a ser una transición, todavía nos va a tocar a nosotros, pero con miedo nos va a tocar que vayamos perdiendo ya ese gusto por ocultar los soplos y lo vamos a dejar más en el pasado y nos vamos a dedicar más a la ecocardioscopia, no ecocardiografía, insisto, no es lo mismo ecocardioscopia, que lo pueden hacer ustedes como semestrosos, a una ecocardiografía que lo puede hacer alguno de mis compañeros cardiólogos ecografistas, ¿de acuerdo? Entonces, de que puede pasar, pero mi recomendación es no se conformen con que me dijeron un soplo,
Eco, háganle el eco a ese soplo. Ok, gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿en qué consiste el fenómeno de Galabardín y el ritmo de Durociens? Cuando hablamos de Galabardán, está en francés, el fenómeno de Galabardán es cuando tienes tú una enfermedad como por ejemplo la estenosis aórtica, cuando tienes una enfermedad en donde tú tienes un flujo aórtico muy restringido y tú, a pesar de eso, le percibes ese mismo soplo con esa misma característica acústica en el ápex del corazón, como si estuvieras ya desplazándote hacia la mitral. Entonces, es algo similar, por decirlo así, al Austin Flint que platicamos hace ratito, nada más que aquí estamos hablando de estenosis aórtica. Ese es el fenómeno de Galabardán, ¿no? Una irradiación o una percepción acústica de ese matiz, de esa propiedad sonora del soplo de la estenosis aórtica que la vas a percibir más allá en el ápex, ¿no? Y el ritmo de Durociens es cuando tú tienes un paciente con una estenosis de la válvula mitral, hace un ritmito o una cantaleta acústica bien chistosa, porque básicamente tú tienes una distinción que a veces no la tienes en otras valvulopatías, que se llama chasquido de apertura. El chasquido de apertura, aclaro, no es ni patognomónico ni exclusivo de una valvulopatía en particular, pero frecuentemente la asociamos, porque la escuchamos más, en la estenosis mitral. Entonces, el ritmo de Durociens consiste en que entre tu sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, tengas tu chasquido de apertura y luego el soplo característico de la válvula de la válvula mitral. Acuérdense, si estamos hablando de una estenosis mitral, es porque va a estar soplando en la diástole, perdón, ¿de acuerdo? ¿Qué dije? Sí, en la diástole. Entonces, se abre y como está toda chafa y no puede tener una apertura adecuada, truena, porque está toda fea, toda estenótica, truena, hay el chasquido de apertura y cuando la sangre empieza a bajar por esa estenosis mitral, está ese soplo que ya habíamos dicho que es un soplo diastólico, ¿de acuerdo? Entonces, tienes tu chasquido de apertura y luego tienes un acento, obviamente, de ese ruido y viene el soplo, ¿de acuerdo? Ese es el ritmo de Durociens. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia de un soplo sistólico, telesistólico y mesosistólico? Como su nombre lo dice, y también esto lo pueden aplicar con diástole, pero como su nombre lo dice, está la palabra proto, está la palabra meso y está la palabra tele, o más bien las raíces. Proto significa al inicio de, meso significa la mitad, tele significa al final. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de, otra vez, la estenosis aórtica nos va a permitir percibir un soplo telesistólico o mesotelesistólico, ¿de acuerdo? No, algunos lo describen porque no tienen ni idea como protosistólico. La válvula aórtica no sopla en la protosístole, porque en la protosístole, estrictamente hablando, todas las válvulas del corazón están cerradas. La protosístole corresponde al periodo de contracción isovolumétrica. Bueno, al periodo isovolumétrico, del corazón. Isovolumétrico significa que todas las cavidades del corazón se mantienen de su mismo volumen, nadie entra, nadie sale, todas las válvulas por fracciones de segundo están cerradas y corresponden a la protosístole. Ya después, cuando pasa la protosístole, empieza la mesosístole y luego la telesístole y ahí es cuando sopla, ¿no? Entonces, si es protosistólico, al inicio de la sístole. Mesosistólico, a la mitad de la sístole y telesistólico al final. Pero ¿qué pasa con los pansistólicos o los holosistólicos? Pan es todo, holo es completo, o sea, son sinónimos. Durante todo el tiempo escuchaste el soplo. Y nuestra última pregunta dice, ¿en qué consiste el signo de Rivero-Carvalho y qué signos nos indicarían una valvulopatía? Ok, más que el signo es una maniobra que hacemos, ¿no? La maniobra de Rivero-Carvalho es cuando nosotros estamos sospechando de valvulopatías del lado derecho, particularmente la válvula tricuspidia, ¿de acuerdo? De hecho, esa paciente que les enseñé el eco, le hacíamos la maniobra de Rivero-Carvalho y pues maravilloso, no se veía muy bien. Hablar de la maniobra de Rivero-Carvalho, es hablar de un principio fisiológico en donde nosotros sabemos que si incrementáramos la presión intratorácica, vamos a modificar un poquito la manera y la fuerza en la que los flujos se están comportando dentro del corazón. Entonces, aplicar la maniobra de Rivero-Carvalho es hacer que
hagamos, por ejemplo, que el paciente se agache o que el paciente adopte una posición más como encorvadita, justamente para incrementar esa presión y ese retorno vascular, ese retorno venoso, perdón, que nosotros tenemos hacia las cavidades del lado derecho del corazón. Si eso ocurre, las valvulopatías mitrales, las valvulopatías tricuspídeas, discúlpenme, van a incrementar la intensidad de su soplo. Entonces, así es cuando nosotros podemos identificar alteraciones en la válvula tricuspidia, justamente con la maniobra de Rivero Carvalho. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por explicarnos todo. Aquí le dejamos un reconocimiento de parte del grupo estudiantil. Igual se lo voy a hacer llegar ahí por Instagram. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas de nada. Y pues ya saben, estoy a sus órdenes. Yo feliz de estar involucrado con todo este tipo de actividades estudiantiles. Y los felicito por haberlo organizado porque excelente foco de interés. Muchas gracias. Igual mañana tenemos la plática de hipertensión y crisis hipertensiva a las 10 de la mañana. Entonces por ahí nos vemos. Gracias. Buen día a todos. Estén muy bien, Hasta luego y cuídense mucho.